semana de reavivamiento. Tenemos un tema bien importante ahora, ustedes recuerdan, después del tema que estuvimos viendo anoche, ¿se acuerdan el tema de anoche? Algo acuerdan del tema, aunque sea el título, ya se les olvidó. La bestia que surge del mar y la otra que surge de la tierra. Exacto, ese vamos a estudiar ahorita. Anoche era otro. Si no se acuerdan, ya me va a tocar a mí decirles. Hablábamos de 144,000. Hablábamos de 144,000 sellados, ¿verdad que sí? Y hablábamos de los otros sellados. Oh, eso es bien importante. Hablábamos de un remanente que está listo y dispuesto para dar el último mensaje de amonestación al mundo e invitar a la mayoría del pueblo de Dios que todavía están en Babilonia, para que ellos salgan de allí y reciban sus respectivos sellos y se unan a ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es importante. Vimos que anoche mismo estuvimos viendo que el Señor Jesús, o estamos haciendo una mezcla de dos temas. Anoche mismo estábamos viendo que el Señor Jesús ahora mismo él intercede en el lugar santísimo, el santuario celestial. Eso también vimos. Y que ahora era un buen tiempo para nosotros acercarnos a Él. Ahora Él intercede todavía por cada uno de nosotros y por lo tanto ese es el tiempo idóneo para que nosotros podamos ir a Él. La hora de su juicio y el fin del tiempo de gracia. Ese realmente era noche. Antenoche estábamos viendo el tema anterior. La hora de su juicio y el fin del tiempo de gracia. Y por eso decíamos anoche que ahora Cristo está todavía en el lugar santísimo del santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros, sus hijos, y que era un excelente tiempo para que nosotros nos acercáramos y echáramos mano de ese oportuno socorro antes que el tiempo se acabe, que el tiempo de la gracia concluya y todo quede definido, como dice Apocalipsis 22:11. El justo que siga siendo justo, el santo que se siga santificando, el pecador va a seguir siendo pecador, o el injusto va a seguir siendo injusto, y el impío va a seguir siendo impío. Pero antes que llegue ese día, Cristo Jesús está intercediendo hoy por cada uno de nosotros, sus hijos. Él intercede y nos llama para que abramos la puerta para que Él pueda entrar. Pero el tema de esta noche tiene que ver definitivamente con la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo número 13, dice el apóstol Juan ahí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos tu discernimiento, oh Dios, la instrucción directa de tu Santo Espíritu. Que sea Él el maestro que nos enseñe tu palabra en esta hora. Danos una mente receptiva y un corazón bien dispuesto para poner por obra tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ok, esta bestia que el apóstol Juan vio que tenía 7 cabezas y esos 10 cuernos, eso puede ser un resumen de las bestias de Apocalipsis capítulo 7, perdón, de las bestias de Daniel capítulo 7. Vemos ahí todas las características de esas bestias en una sola bestia. Aquí es bien interesante que dice que había 7 cabezas, había 10 cuernos. Los 10 cuernos hay que verlos siempre en los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. ¿Verdad? Esas 10 tribus bárbaras están allí y esas continuarán. Apocalipsis 17 ya las vamos a ver mañana también. Y ya vemos que había 7 cabezas allí, ¿verdad? Ahí también tenemos esas 7 cabezas. El versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, miramos allí esas bestias con estas características, ¿verdad? Esas 7 cabezas tenemos que ubicarlas nosotros hasta ahora, hasta el final de los días. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Tenemos que ver ahí a esta bestia también que hoy día aparece en el capítulo 13 aquí de Apocalipsis como una bestia que da el poder a la primera bestia, y tenemos que ver esa primera bestia en su momento cuando resurge después de que su herida mortal ha sido definitivamente sanada. La palabra de Dios dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces solo es una de las 7 cabezas. Una de sus cabezas. Porque como les digo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la bestia que surge de la tierra está allí. Y esta que surge del mar en un estado después de que su herida mortal ha sido sanada. Es la 7ª. Y esa es la que tenía una herida mortal en su cabeza, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando esa herida mortal fue sanada, entonces se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos en ese periodo en que la herida mortal, amados, ha cicatrizado, pero todavía está terminando de cerrar algunos puntos, digámoslo ahí, hasta que esté totalmente cicatrizada, hasta que la herida mortal sea totalmente sanada. Cuando vimos el tema de antenoche, 1260, 1290 y 1335. Recuerdan ustedes que hablábamos que Napoleón Bonaparte, una vez que los francos se constituyeron prácticamente un imperio, Napoleón Bonaparte envió desde Roma a su ejército bajo el mando del general Alejandro Berthier para ir y tomar al Papa Pío VI en el Vaticano. Y el Vaticano quedó entonces a cargo del gobierno de Francia. Era Francia la libre, la heroica. Y en ese momento recibió el papado una herida mortal. Allá por 1915 hubo un concordato, el Pacto de Letrán. Y el Vaticano le fue devuelto. El Vaticano le fue devuelto al papado mediante un acuerdo con Benito Mussolini, en aquel momento presidente de Italia. Y uno de los sacerdotes, Gasparri,
puestos de acuerdo, entonces el Vaticano volvió y ha comenzado a partir de ahí, de esa fecha, 1915, bajo el Pacto de Letrán, ha comenzado una sanación de esa herida mortal. Pero la profecía dice que aunque esa herida fue mortal, dice que la herida fue sanada. Y estamos entonces en ese periodo, estamos en ese proceso de sanamiento de esta herida. Cuando la herida mortal es sanada, la Biblia dice que entonces toda la tierra se maravilla en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? A tal grado que el versículo 8 dice que todos los moradores de la tierra, amados, la adoraron a la bestia, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En ese momento a esta bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿sí? Daniel 7:25 dice que se hacía pasar por Dios inclusive esta bestia. Daniel 7:25. La identifica como un cuerno pequeño que surgió, derribó otros cuernos y se enalteció y creció y hablaban grandes cosas, hablaban grandes temeridades aún contra Dios. Hablaba cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 1260 días, años literales. Ya vimos que esa fecha fue de 538 a 1798. Y en ese tiempo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahí en la vieja Europa, los valdenses, seguidores de Pedro Baldo, los albigenses, los seguidores de Hugo, los hugonotes, todos los que decían no ser seguidores de los dictámenes del papado, eran perseguidos por su fe. Muchos fueron muertos durante ese tiempo terrible, porque la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos. Fue en ese tiempo cuando en 1620, propiamente dicho, el 11 de noviembre, de las costas de Europa, de Holanda a los Países Bajos, se vino para este país para empezarse a formar como un país, el que nosotros conocemos en la historia como el barco, el Mayflowers. Y entonces venía cargado de peregrinos, mayormente cristianos. Varios barcos vinieron, pero este primer barco desembarcó en las costas de Massachusetts el 11 de noviembre de 1620. Hay una fecha por este tiempo, maybe más adelante, la próxima semana quizá, se celebra el Día de Acción de Gracias. Ustedes los norteamericanos lo celebran aquí. El Día de Acción de Gracias. Y están recordando ese tiempo cuando Dios los cuidó en alta mar, los protegió y les dio esta tierra próspera. A esos peregrinos que venían huyendo de estas masacres, de estas persecuciones, de las cruzadas, de las guerras médicas. Y llegaron y hallaron libertad aquí.
en las costas de este país. Apocalipsis capítulo 12 dice que esta fue la forma en que la tierra abrió su boca. Y entonces absorbió el río que había echado el dragón para perseguir o para arrastrar a la iglesia. Y lo cierto, amados, es que se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos, dice la palabra de Dios, durante 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Oiga, qué interesante. Así la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Pero el versículo 11, aparece otra vez ahí el texto de Apocalipsis 14:12, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Y esas palabras se cumplieron cuando finalmente Alejandro Bertier fue y tomó al papado, lo llevó a Florencia, en Francia, donde también murió el Papa Pío VI. Así que aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero dice el apóstol Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este país, con esos 2 poderes que tiene ahí en el Congreso, el país donde nació el protestantismo, el cristianismo, dice que comenzó teniendo apariencia de cordero, pero la verdad que tenía 2 cuernos. Y sí parecía un cordero, pero a la hora de abrir la boca y a la hora de expresarse, tenía las características de esa primera bestia, lo hacía como un dragón. Y entonces ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Oiga, que para este momento la profecía dice claramente que la herida mortal está completamente sanada. ¿Qué es lo que hace que la herida mortal esté completamente sanada? Porque esta segunda bestia que surge de la tierra le da todo el poder civil, como en el pasado lo hizo Justiniano. Ahora se lo da este país, Estados Unidos le da todo el poder civil, porque el poder religioso ya la bestia lo tiene. Lo que ocupa es el poder civil para terminar de sanar su herida. Y una vez que la herida es sanada, entonces, porque dice la palabra, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También esta segunda bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Recuerden que aquí estamos considerando, en la profecía, estamos considerando una parte escatológica. Primero, porque ahorita en el futuro cercano la herida tiene que estar totalmente sanada. Ya dijimos cómo va a ser eso. Y ahora esta bestia hará también en sus milagros, en sus señales, como hacían los magos allá en Egipto ante el faraón, que ellos también hacían ciertas señales. Esta bestia aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el versículo 14 dice que con estas señales engaña a los moradores de la tierra. Con estas señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la primera bestia, la que tiene la herida de espada y que vivió. Mire qué interesante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia.
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Recuerden ustedes que primero hay un tiempo de angustia y luego viene un decreto de muerte. Pues la Biblia dice aquí claramente que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a esta segunda bestia que da el poder civil, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adore. Entonces hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. Es algo espiritual. Usted no ande creyendo que le van a abrir ahí, le van a meter un chip. No, porque usted no es electrónico, usted no es celular, usted no es, usted no es computadora, no es, no es un iPhone. Estamos hablando aquí en un lenguaje simbólico, en un lenguaje profético. El lenguaje simbólico, el lenguaje profético es simbólico. Estamos hablando de asuntos espirituales. Hacía que a todos ricos y pobres se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estamos hablando de enseñanzas como las que tenía Babilonia, la copa llena, que usted puede aceptar. O estamos hablando de enseñanzas que usted puede no aceptar. Y eso determina un sello. Dice Dios que respecto de su pueblo, Él les dio una señal, un sello. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 dice que ese sello, esa señal, es su sábado, su día de reposo. Bueno, y si esta bestia aquí tiene un sello, una señal también, tiene que ser lo opuesto. Tiene que ser el domingo entonces, que es el tiempo en el que convoca a adoración este sistema religioso. Es el tiempo en el que Babilonia y sus hijas se reúnen para adorar en culto el domingo, primer día de la semana, en contraposición del sábado, séptimo día de la semana que Dios bendijo, santificó y reposó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que el dragón también tiene su día de reposo. Y como siempre tiene que ser un día de reposo contrario al día de reposo de Dios. Y esta bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Solo esos podrían comprar y vender, los que tuvieran esa señal. Y aquí hay sabiduría, dice el versículo 18. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Hay varias interpretaciones que han surgido de este número. Unos dicen que por mucho tiempo, y eso es verdad, el Papa ha llevado una tiara aquí en su frente, como llevaban antes los sacerdotes en el antiguo pueblo de Israel. Los sacerdotes aquí llevan una tiara, los que ministraban en el tabernáculo, en el santuario. Como decía allí en letras hebreas, esa tiara decía santidad a Jehová. Bueno, ahora la tiara del sacerdote, del papado, tiene unas letras en el lenguaje oficial, ¿verdad? De la iglesia, el latín, Dux Cleri. Ok, si traduce esos caracteres y les da el valor numérico en letras romanas, Dux Cleri, empezando con esa D, y le pone 500. A la U, como es igual que la V, le pone 1, y a la X le pone 10. Dux Cleri. Y sigue con cada una de ellas, la L50, la que no tiene
La C100, la que no tiene, como en el caso de la L, no le pone ninguno. Y la R tampoco. Y la I si es 1. Entonces usted hace esa sumatoria y le va a dar 666. En otro tiempo dicen que llevó en la tiara también el título vicario del Hijo de Dios. Vicarius Filii Dei. Igual esas letras romanas. Le pone el significado en números y le va a dar 666. La Biblia dice que aquí que es número de hombre. Otros han dicho, mire, es un 666. El número de hombre es el 6, porque el hombre fue creado el sexto día de la semana. Y entonces por eso tenemos el 666. La Biblia dice aquí, hermanos, que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Independientemente, amados, cuál llegará a ser el significado de este 666, de este 666, lo que sí está bien claro es que es un número de hombre. Si el número de Dios, ya el Señor dijo que es el 7, el sábado séptimo día de la semana, hombre, pues deberían de tener razón los que dicen que el número de hombre es el 6 cuando fue creado. Y yo no sabría decir con toda precisión. Quizá un poquito más adelante el tiempo lo indique. Hay partes de la profecía que se van a cumplir ahorita todavía en el futuro. Hay otras que están plenamente cumplidas en el pasado. Tendremos que esperar y dar tiempo. Pero hoy por hoy, yo quiero que sepa que eso no es lo más importante tampoco. Hoy por hoy es bien importante que usted sepa que Dios tiene un pueblo a quien Él ya ha señalado claramente cuál es su sello, cuál es su marca. Le di también mis días de reposo para que fueran una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, amados. Pero esta institución, el papado, dice que es el domingo, primer día de la semana. ¿A quién es que nosotros vamos a ser? Leales, obedientes y fieles. Aquí dice que la adoraron, todos la adoraron, maravillados, toda la tierra maravillada adoró a la bestia que había tenido la herida mortal y que sanó. Pero hubo un pueblo, aquí hubo un remanente. Toda la tierra es toda la tierra, pero si se saca un remanente, y la Biblia dice en el versículo 8, Apocalipsis 13, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquellos cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida no la adoraron, hermano. Yo les dije una de estas noches que el asunto del sello del Dios vivo no es un asunto que recién nosotros podemos buscar y que vamos a empezar a entender ahora en un futuro que quizás cercano. ¿Cuándo es que nosotros vamos a recibir ese sello? Mire que aquí dice Efesios capítulo 4. Ustedes tienen ahí sus Biblias, ustedes lo pueden buscar. Efesios capítulo 4 y el versículo 30. ¿Cómo lee usted allí? Yo leo aquí en la Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está hablando aquí de un pueblo de Dios que ya ha sido sellado. Y nosotros hemos sido sellados.
tenemos que tomar en cuenta, amados, que en todo este proceso de persecución, todo este periodo de tiempo en el que la bestia ejercerá su poder, una vez que su herida mortal ha sido sanada, hay dos fases aquí. Hay lo que llamábamos, según dice Daniel 12:1, el gran tiempo de angustia, donde no pueden comprar ni vender los que no adoran, los que no tienen, los que no tienen el sello de la bestia. Pero después viene un periodo particular, la última parte, que se llama el decreto de muerte. El decreto de muerte es donde se va a perseguir y darle muerte a aquel que no tiene ese triple 6. El decreto de muerte es la fase final. El tiempo de angustia tiene esas dos partes, pero no es tanto la ley dominical como nosotros la conocemos. Es lo que le sigue después, el decreto de muerte. Dar persecución, dar muerte a todos por parte de la bestia, a todos aquellos que no tienen el triple 6 en su frente o en sus manos o en su brazo. Nosotros hemos sido sellados desde el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Hemos aceptado que los mandamientos del Señor son vigentes y cada día tratamos de guardarlos con la ayuda de Dios. Cada día tratamos de conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Pero eso, hermanos, debe de ser algo diario y con determinación, con mucha oración, pidiendo a Dios su gracia, su poder, como decía el apóstol Pablo, porque es la única forma como le vamos a poder hacer frente. Recuerde lo que ya decía el apóstol Pablo, la guerra que nosotros tenemos no es contra carne y sangre. Y por eso él decía, todo lo puedo, pero en Cristo, porque Él me fortalece. El llamado y la invitación es a ser fieles en todo tiempo, ahora, en este tiempo todavía de gracia. El llamado, amados, es a ser fieles. Porque llegado el momento no vamos a poder decir, ahora es el tiempo que yo tome mi decisión. No, ahora puede ser demasiado tarde. Y yo tengo una cita aquí. Hablando del decreto de muerte, usted sabe que tiene que llegar ese momento que nuestro sello, en otras palabras, nuestra identidad con Cristo está total y definitivamente identificada. Hay una cita del Espíritu Profecía que yo tengo aquí hablando del sello que han de recibir o que ha de confirmarse en los hijos de Dios. De Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 70. Más es la página 71. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71 y el primer párrafo. Dice esta cita, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Eso dice la cita. ¿Sí? Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Con esta cita estaba leyendo. Yo seguía leyendo y la sierva del Señor dice que lo que pasa es que no todos los guardadores del sábado van a recibir. Mire que pareciera que esto se contradice. Bueno, pastor, no es que hayamos sido sellados, sí. Y somos guardadores del sábado. Sí. Pero ¿cómo guardamos el mismo sábado? ¿Cuáles son nuestras obras? Yo conozco tus obras, dijo el testigo fiel y verdadero. Sé que no eres frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y lo cierto es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con este asunto mismo de la observancia del sábado. A veces estamos
contentos que el sábado empiece ya por las 10 de la noche, casi allá en el verano. Pero cuando son las 7 de la noche o las 6 de la tarde y el sol todavía está como a las 2 de la tarde, ya estamos nosotros haciendo un montón de actividades que ya son propias del domingo y el sol todavía nos quema. Y una serie de situaciones. La sierva del Señor dice que no todos los observadores del sábado, amados, van a recibir el sello del Dios vivo. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y hay un montón de adventistas que ya no les gusta escuchar estos temas o este tipo de citas. Que mucho fanatismo ese dice. Eso ya es mucho extremo. Hay que ser un poquito más suelto, más liberal. Dice la sierva del Señor, nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Y recuerde que el tiempo de preparación es hoy, que todavía tenemos el tiempo de la gracia. La puerta no se ha cerrado. Y dice ahí, escudriñad las escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Un momento muy solemne, yo siempre lo he dicho. Y vemos todo tipo de señales cumpliendo. Guerra, rumores de guerra, que peste, que usted, todo tipo de señales. Porque es un momento, dice la sierva del Señor, muy solemne en el que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que, hermanos, hermanas, alguien dice, pues puede ser que esto de repente ni se dé. Bueno, decir puede ser que esto de repente ni se dé es como decir puede ser que Jesús ni siquiera va a volver. Porque estas son las señales. Como dijo el profeta Daniel, dijo mi Señor en su sermón profético de Mateo capítulo 24. Y si la palabra de Dios no se cumple, hermanos, en parte no se va a cumplir en todo. Si la profecía no se cumple, la profecía del pronto regreso de Cristo tampoco se cumpliría. Pero si yo puedo ver en el pasado y la historia, en los atlas, en los libros de historia, me confirman que la profecía se ha cumplido, ya en parte, yo puedo tener la plena certeza que esta otra parte que falta, la historia ya me va a dar la razón de que también se ha cumplido. Hoy es un día, un tiempo para venir al Señor, preparar nuestros corazones. No sabemos qué cambios de la noche a la mañana se dan en los asuntos políticos en esta gran nación, que juega un papel determinante en la profecía, como lo formó al principio de la misma fundación de este país, de libertad religiosa, de mucha libertad de expresión. Pero yo he visto que ahorita de repente ha habido un montón de cambios políticos. Ha habido cambios sociales, amados, en esta gran nación. Ha habido grandes cambios económicos en este gran país. Ha habido grandes cambios sociales. Y las cosas parece que en esa dirección empujan y apuntan. De aquí a mañana pasado, no sé qué otros cambios pueda haber que desemboquen finalmente en lo que la profecía dice que va a ser. Y yo sé que no es la primera vez que esta nación se ponga de acuerdo con el Vaticano para llevar a cabo un gran proyecto como el de la caída del muro de Berlín, como el de la caída de la Unión Soviética.
Y grandes cambios se van a dar. Eventos de los últimos días dice que estos últimos acontecimientos serán uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Lo que se ha dado en el pasado, 538 a 1798, eso nadie lo niega. Ni el mismo papado, ya le dije, Univisión. Antes de morir, Juan Pablo II, el Papa viajero, dijo que quería pedirle perdón al mundo por los crímenes, por las barbaridades que el Vaticano, la Iglesia Católica, había cometido bajo este periodo de supremacía papal, bajo los efectos de la ignorancia, dijo. Y si él reconoció que esa parte ya se dio, también hay que reconocer lo que la Biblia dice, que la parte que falta también se va a dar. Pero, gracias a Dios, hermanos, Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo sobre el cual también ya ha puesto su sello. Y Él espera confirmar hasta el último momento su sello en su pueblo cuando Cristo Jesús venga en gloria. Nosotros vimos de Apocalipsis 7 que los 4 ángeles retienen los 4 vientos de la tierra para que no sople destrucción sobre la tierra hasta que sean sellados en sus frentes todos los siervos de nuestro Dios. Y la promesa es segura, amados. ¿Vamos nosotros a estar con el Cordero? ¿Es de parte del Rey de Reyes y el Señor de Señores que vamos a estar? ¿O vamos a estar de parte de la bestia? Junto con la segunda bestia, junto con el dragón, junto con estos 10 reyes que dan su autoridad y su poder a la bestia. Es un tiempo muy solemne, amados. Es un tiempo para meditar. Oramos a Dios para que nos dé su gracia y su poder. Si somos fieles a Él nos va a sostener en todo momento. Cristo siempre ha ido al frente peleando las batallas de sus hijos y obteniendo las victorias. Y nosotros solamente tenemos que ser fieles. La Escritura dice que según sea, ¿qué cosa? Según sea el tiempo, o según sea la necesidad, según sea el día, según sea la prueba, así también serán nuestras fuerzas si nosotros confiamos, si dependemos de Dios en todo tiempo. Yo quiero invitarles esta noche, pues, a que sigamos creyendo, sigamos confiando. Como Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que muy pronto con mis ojos yo lo he de ver. Y eso que sea lo que nos sostenga firmes, fieles a Dios, luchando para ser fieles en este tiempo, para que ya al llegar pronto estos momentos así tan difíciles, Cristo continúe estando con nosotros y vamos a atravesar este tiempo sin ningún problema. Daniel capítulo 12 dice que es porque Miguel, el príncipe, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos queremos esta noche decir al Señor, ayúdanos a estar listos, Señor? Ayúdanos a ser fieles, preparados, para que nosotros podamos confirmar nuestro sello. Tú puedas confirmar en nosotros tu sello, que como dice Apocalipsis 14, es el nombre del Padre, es el nombre del Cordero, el que está allí, que representa su carácter. Y un día no muy lejano, hermano, habiendo pasado todo esto tomado de la mano de Cristo, permanecer firmes y estar entrándonos por las puertas de la santa ciudad para hacer una celebración enorme sobre el mar de vidrio y, amados, alabar y bendecir el nombre de Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos decimos a Dios esta noche que ese es nuestro deseo? ¿Podemos levantar la mano y decir amén? Amén, amén, gloria a Dios. Gloria sea amén, amén. De Dios. Él bendiga, hermanos, a su iglesia, a cada uno de ustedes. Bendiga también el mensaje de su santa palabra esta noche, y la gloria y la honra sean siempre a su santo nombre. Amén.